Bienvenidos a un nuevo semestre académico. Un semestre lleno de complicaciones para ustedes, porque se les viene un futuro bien complicado, bien comprometedor. Seguramente a estas alturas del semestre ustedes ya saben lo que les gusta, lo que no, lo que son buenos, lo que no tanto. Pero ustedes se sienten preparados para enfrentar incendios, inundaciones, terremotos, porque Chile es un país de catástrofes, lo saben. Un país que requiere de periodistas que puedan sensibilizar, comprender y comprometerse con la sociedad y con la gente. Un país que necesita periodistas con un buen manejo de habilidades blandas para una comunicación efectiva. Es por eso que con mi ayudante se los presento, Iván Cisterna. Les impartiremos el curso de habilidades blandas. Ustedes se van a preguntar en qué consiste este curso y qué tiene de particular. Bueno, este curso habla de comunicación efectiva, escucha activa y empática, responsabilidad social y pensamiento crítico, inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque estas habilidades son clave, son fundamental para cualquier espacio laboral. Da lo mismo en lo que ustedes se quieran desempeñar en un futuro, porque estas habilidades nos ayudan a comprender, a sensibilizar, a entender lo que le pasa a la otra persona y lo que nos pasa a nosotros mismos. Y estas habilidades que recién les dijo María Paz, ¿qué buscan? ¿Qué buscan? Buscan fortalecer relaciones con ustedes mismos, con sus compañeros, con sus docentes y sobre todo con sus fuentes en su futuro periodístico. ¿Para qué? Para tener una buena comunicación efectiva, comunicarse de manera empática, de manera ética, responsable y sobre todo comprometida con todos los involucrados. Por lo tanto, la modalidad de este curso será una asignatura optativa de manera presencial, cuyo objetivo ¿cuál es? Concienciarlos a ustedes como futuros periodistas en el mundo laboral. ¿De qué manera? Va a ser de una manera didáctica y práctica. Eso es fundamental y eso es lo innovador de este curso, porque nosotros somos fiel creyente que se aprende haciendo. Nosotros experimentamos hace poco estar en las prácticas y es muy distinto estar trabajando que hacer actividades en la universidad. Porque estamos en choque, estamos enfrentando la realidad, trabajando con personas que no están jugando o que no están haciendo algo por una nota, están haciendo algo por su trabajo. Entonces, necesitamos interiorizarnos en el manejo de habilidades blandas. Ustedes necesitan interiorizarse en estas habilidades desde la experiencia hacia el trabajo colaborativo. Algunas de las actividades que vamos a tener dentro de este semestre se basa en el role-playing, el mindfulness, el teatro del oprimido y debates. Ahora nosotros les vamos a explicar cada uno de estos porque obviamente deben decir, ¿qué es esto? Bueno, primero que todo, el juego de roles o role-playing. ¿Qué es? Bueno, es una técnica muy útil sobre todo para la resolución de conflictos. Y permite a ustedes mismos como participantes de este juego a experimentar distintas perspectivas entre ustedes. Y, como dice la palabra, un juego de rol. Uno asume la situación que se está creando y entiende mucho mejor los puntos de vista que ustedes van a tener como interlocutores. Y los estudiantes, sobre todo en términos prácticos, en cómo podríamos realizar un juego de rol. Bueno, por ejemplo, en una entrevista de reporteo, en una conferencia de prensa, como también una cobertura de desastres naturales, como estamos en un país de Chile. Y esto, ¿qué van a obtener de esto? Van a obtener un feedback. ¿De quién? De ustedes mismos, porque ustedes son los que van a tener estas posturas que van a después interiorizar, y también de su docente. Y sobre todo reflexionando sobre sus respuestas y sus propias decisiones, muy importante. La segunda actividad es el mindfulness. El mindfulness es una actividad que promueve sobre todo la atención en el presente. Hay que tener 4 cosas
en cuenta para realizar este tipo de actividades. Sobre todo, 1, el ser consciente de qué, del aquí y el ahora. 2, observar qué me está pasando, qué tengo en la mente, en qué estoy pensando. 3, aceptar sobre todo los pensamientos de uno, sin juzgar si son buenos o malos. Y 4, eso mismo, el no juzgar. No juzgar estos pensamientos pensando que pueden ser buenos o malos. Estas técnicas, ¿cómo se pueden realizar? Bueno, se pueden realizar mediante ejercicios de respiración, meditación y un escaneo corporal. Perdón. ¿Y esto a qué ayuda al periodista? Bueno, esto ayuda mucho al periodista, sobre todo por la hiperinformación que estamos bombardeados todos los días, y ayuda a gestionar muy bien nuestras emociones para que no colapsemos y para tomar decisiones, sobre todo bajo presión. Necesitamos, ojo, esta actividad ustedes van a pensar respiración, meditación, ¿para qué? Nosotros como periodistas necesitamos en algún punto estar desconectados. Estamos moviéndonos todo el día a través de información, como dijo Iván. Entonces, en algún punto no podemos estar todo el rato lleno de información. Tenemos que desconectarnos, aprender a desconectarnos, aprender y saber cuándo tenemos que desconectarnos. Eso es importante. Ahora, el teatro del oprimido. El teatro del oprimido, no sé si alguna vez lo han escuchado. Esta es una obra de Augusto Boal. Él es un dramaturgo, actor, y él creó distintas actividades y juegos para actores y para no actores. Para él era muy importante entender que cualquier persona podía actuar, porque al final no era actuar, era interpretar. Además, sobre todo era interpretar temas sociales que eran como, por ejemplo, la opresión. Por eso se llama Teatro del Oprimido. Las actividades que rescatamos de su obra son el teatro imagen, que esta se basa en la imagen como el lenguaje no verbal. Esta es una representación que se utiliza en los cuerpos, imágenes vivas como movimientos corporales, etc. Esta actividad, ¿en qué va a ayudar a los periodistas? En analizar, comprender, mirar, observar. Es importante eso, comprender otros tipos de lenguaje, no solamente el que nosotros estamos comunicando hablando, porque tenemos que observar a la otra persona, ver sus movimientos, lo que está sintiendo, el lenguaje no verbal. El otro tipo de teatro que vamos a ocupar es el teatro foro. Este es divertido, porque este teatro se basa en la representación de escenas de conflicto, de opresión, de injusticia, seguida de una intervención del público, que en este caso serían ustedes, los estudiantes. La intervención de ustedes sería introduciéndose en la escena. Por ejemplo, podríamos representar una escena de una entrevista que sea muy conflictiva, en donde ustedes como alumnos pueden llegar a un acuerdo colaborativo entre todos ustedes para meterse a la escena, para no ser solamente los espectadores, sino llegar a ser el actores. Una definición que Augusto plantea en su libro, que el espectador se introduce a la escena para sugerir ideas, para cambiar la escena, para cambiar el fin de lo que va a ser la escena y llegar a un mutuo acuerdo para resolver. El otro teatro que vamos a ocupar es el teatro invisible. Este consiste en representar escenas en un espacio público, pero de manera oculta, sin que el público que esté presente sepa que es una escena. Esta es muy interesante porque esta busca provocar reacciones espontáneas, reflexiones espontáneas. ¿Para qué? Para que nosotros, como que estamos haciendo la escena, podamos ver la reacción de las personas, dependiendo del tema social que estamos interpretando. Siempre depende de eso. ¿Cómo lo podríamos incorporar en el curso? Creemos que lo podríamos incorporar dentro del campus. Quizás podríamos hacer algunas actividades de algunas entrevistas, simulaciones de casos reales y ver la reacción que tienen los estudiantes de alrededor. Y por otro lado, bueno, los debates siempre, ténganlo claro, siempre van a estar. ¿Por qué? Porque para nosotros es súper importante saber la opinión del otro. Somos individuos muy
personales. Todos tenemos mentes personales, pensamos distinto, tenemos una opinión sobre un tema que podemos llegar a un acuerdo, pero tenemos que saber la opinión del otro. Y obviamente en periodismo todos tienen una opinión. Así que los debates siempre van a estar presentes porque obviamente favorece a la interconexión entre las posturas opuestas, ayuda a enriquecernos de información propia y del resto y llegar a acuerdos colaborativos, obviamente. Y ahora brevemente les vamos a explicar el programa de nuestro curso. Primero, ya les dijimos el nombre de nuestra asignatura para que lo tengan bien presente a dónde van a ir a clase. El manejo de habilidades blandas para una comunicación efectiva. Esta asignatura contempla 72 horas, está implementado en el 7º semestre a puertas de salir a la práctica. Tiene 2 horas teóricas, 2 horas de taller y pensamos de que debería tener 6 horas de estudio personal. Es una asignatura optativa. Como descripción ya le hemos dicho más o menos de qué se trata, pero el curso está diseñado para que los periodistas adquieran habilidades y competencias blandas en una combinación teórica y práctica, mucho más práctica obviamente. Y los módulos y las unidades contemplan actividades y talleres interactivos, los cuales vamos a simular situaciones, vamos a estudiar algunos casos, vamos a tener proyectos grupales, permitiendo que ustedes como estudiantes puedan aplicar y reforzar estas habilidades. Al finalizar este curso, ustedes como periodistas no solo van a poder tener estas habilidades técnicas que aprendieron a lo largo de los 4 años que estuvieron de carrera, sino que también estarán mejor equipados para enfrentar el mundo laboral, ahora que están a puertas de salir y que tienen que enfrentar sí o sí lo que es trabajar con otras personas. Bueno, como tal, la asignatura contempla 3 tipos de competencias. ¿Qué es lo que ustedes van a obtener de este curso? Las competencias específicas disciplinares, las profesionales y las de formación fundamental. Como primera instancia, las específicas disciplinares, esperamos que ustedes, obviamente, comprendan la importancia del uso del lenguaje en escenarios particulares, sobre todo el desarrollo de la capacidad de gestión emocional, el autocontrol en situaciones de gran carga emocional, fomentar la comunicación asertiva y efectiva entre sus compañeros, entre el público, para así promover una empatía y un trabajo en equipo que sea colaborativo y constructivo. E instruir sobre la ética, muy importante, y la responsabilidad social en situaciones de crisis. En términos de las competencias específicas profesionales, ustedes tendrán la capacidad sobre todo de identificar sus propias emociones en situaciones de alta complejidad o de alta presión, para así expresar ideas y mensajes de manera clara y respetuosa, sobre todo en contextos difíciles, y también la capacidad de trabajo en equipo, trabajo colaborativo que sea eficaz, colaborando y contribuyendo con sus compañeros de manera constructiva. Y bueno, en las competencias genéricas de formación fundamental, obviamente, como se lo han repetido sus profesores a lo largo de toda la carrera, queremos que ustedes apliquen los principios éticos, sobre todo en la práctica periodística y el compromiso con la responsabilidad social, y permitiendo a los periodistas adaptarse sobre todo ante los desafíos que ustedes enfrentarán ahora y sobre todo cuando salgan de la carrera en su carrera periodística. Y los resultados del aprendizaje. Bueno, ustedes serán capaces de escuchar sobre todo activamente a sus pares, a sus docentes y al público en general. Podrán reconocer y entender y gestionar sobre todo sus emociones, para así desarrollar habilidades de análisis, evaluación y construir argumentos sólidos que serán parte de los proyectos periodísticos colaborativos que haremos durante esta asignatura. Y serán capaces de integrar todas las habilidades blandas que les mostraremos en esta asignatura para la creación de proyectos y demostrar estas competencias a lo largo de todas las áreas de comunicación social que a ustedes les interesen, obviamente. Ahora, importante, vamos a conocer las 3 unidades que tenemos contempladas para este curso.
La primera es una unidad un poco introductoria para ustedes porque necesitamos que ustedes se ambienten un poco en el curso. Como son actividades más prácticas y algunas son un poco más emocionales, necesitamos que entren un poco en confianza. Así que la primera es de responsabilidad social y pensamiento crítico. En esta unidad vamos a definir los conceptos claves de responsabilidad social. Vamos a conocer la importancia en el ámbito personal, profesional y académico. Vamos a analizar y discutir algunos casos éticos emblemáticos, dilemas éticos, etc. Y obviamente vamos a tener las actividades prácticas que se tratan sobre los estudios de casos reales y además vamos a tener distintos debates clase a clase. La segunda unidad es de comunicación efectiva. Quisimos dejar esta habilidad solita. ¿Por qué? Porque la comunicación efectiva es la madre de todas las habilidades blandas. La comunicación efectiva es tan importante que nosotros vamos a enseñarles el correcto uso de la comunicación efectiva, las técnicas de comunicación asertivas con sus pares, con ustedes, con el resto, con todos. Y los métodos que nosotros vamos a ocupar para esta unidad van a ser el roleplay en el juego de roles, algunas simulaciones, aquí también entra el teatro del oprimido, las actividades que les mencionamos antes, y vamos a tener proyectos colaborativos. La tercera unidad se trata de inteligencia emocional y escucha activa y empática. Quisimos dejar esta unidad al final porque en este momento del semestre ustedes van a estar un poquito más ambientados, van a estar un poco más en confianza con el curso, con nosotros también, que vamos a ser sus guías más o menos, y necesitamos que ustedes puedan lograr abrirse un poco. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre la inteligencia emocional, vamos a definir las competencias de la inteligencia emocional y van a tener que comprender y gestionar un poco las emociones que tienen ustedes, porque a futuro van a tener reacciones sobre algunas cosas y necesitan comprender qué es lo que les está pasando, qué hacer cuando llegan esas emociones. La empatía y la comprensión de las emociones ajenas va a venir luego, porque primero tienen que comprender lo que les pasa a ustedes para comprender lo que les pasa al resto. Después vamos a comprender las necesidades del trabajo en equipo, porque siempre van a trabajar con un equipo, siempre van a ustedes son periodistas, van a trabajar, aunque el trabajo sea individual, van a trabajar con un equipo. Y los métodos prácticos que vamos a ocupar en esta unidad se basan más o menos en lo mismo que las anteriores, el juego de roles. Aquí vamos a implementar el mindfulness, la simulación de entrevistas, simulación de cualquier crisis humanitaria, y vamos a hacer los proyectos colaborativos. Y obviamente vamos a aplicar las habilidades sociales y relaciones interpersonales porque son importantes para esta unidad. Y bueno, en la metodología ya se lo dijimos toda la presentación, pero la metodología de este curso es práctico, un poco teórico porque necesitan conocer algunos conceptos claves, quizás algunos conceptos que no saben que no los han visto anteriormente, pero va a ser más práctico, didáctico, porque le queremos dar prioridad al desarrollo de las competencias y habilidades blandas. Bueno, ha llegado la hora de la verdad, las evaluaciones que tendremos a lo largo del semestre. Bueno, esta asignatura comprende 4 tipos de evaluaciones que serán al principio 2 actividades teórico-prácticas por unidad, que serán trabajos grupales que contemplan el 25% de la asignatura. 2. La participación en las actividades que pueden ser individuales o grupales que comprenden el 30% de la asignatura. Reflexiones escritas que serán de manera individual que contemplan un 15% y un trabajo final que será una evaluación en parejas y contará con una autoevaluación que eso será el otro 30% final. Y podemos decir que la asignatura no contempla examen final, eso es muy importante, que lo sepan. Bueno, y por último esto lo tendrán en sus programas, en el aula virtual, lo podrán ver. Yo sé que muchos no se meten,
pero queremos mostrarle que estos son los principales referencias bibliográficas que tenemos. Después vamos a implementar más en el aula, pero por ahora Iván va a explicar un poco de qué se trata el de Hugo Asnar de comunicación responsable. Yo les puedo hablar un poco de por qué fallan los equipos. Este libro más o menos se trata de cómo interactuar con tu equipo de trabajo, cómo comunicarse de manera efectiva, qué hacer dependiendo del problema que uno tiene. Es un libro bastante interesante. Yo creo que deberían echarle una ojeada porque se lee de manera fácil. Es muy fácil la lectura, es entretenido, de hecho, te pone casos, ejemplos y te dice de todo así muy específicamente. Iván. Bueno, en términos, Hugo Asnar es como el patrón de la comunicación responsable, ya que fue el que interiorizó el cómo el periodismo en general usa la autorregulación de los medios y cómo debería ser una comunicación responsable que se base en la ética, ya que conocemos que los medios son una competencia y que es difícil regularlos y es mucho mejor tener una autorregulación que genere una ética en general para cómo promover una comunicación ética por parte de los medios para su pronta regulación. Y bueno, por último tenemos la bibliografía complementaria, que de nuevo les vamos a implementar más bibliografía, pero aquí pusimos el juego para actores y no actores de Augusto Boal, que también es un texto bastante interesante. Aquí les ponen las actividades, los juegos que se van a hacer, los juegos que nosotros vamos a incorporar en nuestro curso. Nosotros igual los movimos un poco porque obviamente tienen que ser para periodistas, pero es muy interesante, es muy divertido comprender un poco cómo los dilemas sociales que tenemos hoy en día, comprender un poco las opresiones que vivimos día a día, porque eso pasa diariamente, tenemos que enfrentar situaciones difíciles siempre, y es muy importante quizás saber gestionarlo desde otros puntos de vista, quizás desde la vista, desde la escucha, como Augusto Boal lo presenta en su obra. Bueno, y por último, aquí les dejamos los contactos. Yo soy la profesora María Paz Ibarra y bueno, decirles que nosotros salimos hace poco, entonces vivimos en carne propia lo que es entrar al mundo laboral sin habilidades blandas. Por eso sabemos lo importante que es tener este curso, lo importante que es tener actividades prácticas, porque no es nada como en contra de lo teórico. Creemos que lo teórico sí sirve, pero las habilidades blandas sí o sí se tienen que enfrentar de manera práctica, porque en el mundo laboral así va a ser. Y es importante que se pueda implementar dentro, los periodistas pueden hacerlo desde su formación académica, en vez de tener que enfrentarlo sin tener conocimiento en el mundo laboral. Ustedes, yo creo que va a ser muy valioso este curso y espero que después lo agradezcan. No, es broma, pero yo creo que lo van a agradecer mucho porque de verdad yo creo que en algún momento van a decir por qué estamos haciendo este juego, pero después van a entender que les sirvió para analizar, para observar, para escuchar, para empatizar con el otro, para comprender que hay distintas situaciones, que sus compañeros viven una distinta realidad, que todos vivimos una distinta realidad, que aunque somos seres individuales, vivimos en una sociedad y que tenemos una carrera que es para la sociedad. Entonces tenemos que tener habilidades blandas, sí o sí. Y bueno, también les dejamos el correo de nuestro ayudante. Él los va a acompañar durante todo el curso. Iván es una persona increíble, así que él les va a revisar algunas actividades, va a acompañarlos durante algunos talleres prácticos y él sabe lo que es, insisto, el tema de enfrentar situaciones de crisis. Así que eso, más que nada los invitamos y espero que estén bien motivados,
porque nosotros lo estamos muy motivados con realizar este curso, queremos realizar las actividades eficazmente y que ustedes se diviertan, que puedan realizar esto y que saquen provecho, que sea muy valioso para ustedes y para nosotros.